Gracias a todos, encantado de compartir de nuevo con todos vosotros, con todos ustedes. Paso fácilmente al tú, incluso con los que no nos conocemos, porque por el mero hecho de haber venido aquí, esto ya indica un grado muy grande de proximidad, al menos por mi parte, porque vamos a hablar del ser humano. Y más que hablar, vamos a indagar sobre el ser humano, porque esto le hemos puesto el título de Círculo de Humanidades. Todo es significativo, la idea de círculo y la idea de humanidades. Continuamente volveremos sobre los mismos conceptos, palabras e ideas, porque se trata de profundizar. Y esta profundización, digamos que tiene como el tipo de actividad que podemos compartir aquí. Tiene como dos facetas muy destacadas, muy bonitas. La primera, que podríamos decir es la más accesible y la más primera y directa, la idea de humanidades nos lleva a un pensamiento o a un enfoque de la vida y de las cosas y del mundo como global, ¿no? Como un punto de vista casi a vista de pájaro del mundo, de la vida y del ser humano, etc., ¿no? Y en este sentido, estas charlas, estos encuentros, son efectivamente esto, una elevación de nuestro punto de vista, trayendo a colación, digamos, disciplinas distintas, porque en las humanidades hay todo el arte, por ejemplo, ¿no? Que no solo es pintura y escultura, sino todo el legado del pasado, de arquitectura, de obras literarias. En las humanidades entran las obras literarias y también la filosofía y la ciencia y todo. O sea que la idea de humanidades, démonos cuenta de entrada, que implica como un punto de vista global sobre el mundo, sobre la cultura y sobre nosotros mismos. Y en este sentido, la primera faceta de nuestro trabajo es esta ampliación de la conciencia, que incluye nuevos conocimientos, o sea que todo el mundo se va con alguna idea nueva, interesante, algún nuevo concepto. O sea, se podría decir, hay una parte de ampliación de la cultura, muy saludable, porque generalmente hoy día, con este tipo de formaciones tan especializadas que se dan, ya desde la primaria y el bachillerato y luego cada uno en su terreno, muchas veces queda pendiente este punto de vista global sobre la vida, ¿no? Y por esto las humanidades son como un gran valor en este sentido, ¿no? Pero luego la otra faceta es la más importante, y es la que a mí me interesa de entrada decir que vamos a cultivar, aunque hay que matizar esta palabra, porque esto que vamos a cultivar, que es a nosotros mismos, el ser humano, es algo que ya lo somos. O sea que más que cultivar se podría decir que las humanidades nos ayudan a descubrir lo que ya somos. Porque lo mejor, el potencial humano, todo esto que intuye cualquiera que dentro de sí hay un potencial enorme de fuerza, de belleza, de capacidad de comprensión y de proximidad con la gente y de compartir cosa buena, todo esto que todo ser humano intuimos, esto es verdad, está en nosotros, pero está como enterrado la mayoría de veces, en distintos grados. Hay momentos de la vida en que esto emerge, ¿no? Y esto es nuestro ser verdadero, lo que podemos llamar, a veces se le ha llamado el yo superior, nuestro ser esencial. Y esto es lo más importante que nos interesa aquí indagar, descubrir, admirar, gustar. Y para hacerlo conviene una cosa que la podríamos llamar de entrada como una lentificación del tiempo. Y esto es lo que estamos haciendo un poco ahora. Estamos como entrando en órbita con todas estas palabras y este tipo de reflexiones. Entonces, claro, desde este punto de vista del descubrimiento de uno mismo, lo podríamos llamar así, ¿no? O la profundización en el propio ser, desde este punto de vista ya no se trata de adquirir nuevos conocimientos, sino que más bien se trata de hacer sitio en uno mismo, de apartar cosas que ahora no vienen a cuento, para poder escuchar internamente cada uno en sí mismo, para poder volver a reconocer capas más profundas de uno mismo. O sea que las humanidades en realidad son un aprender a ir para adentro, por así decirlo.
para ir para adentro, ¿no? Aunque luego nos vamos dando cuenta que este ir para adentro es también un ir para afuera. Porque claro, esto tan maravilloso que somos no está ni dentro ni fuera, está dentro y fuera, está por todo, ¿no? Porque somos algo increíble, ¿no? El ser humano somos una unidad con el cosmos que nos rodea, ¿no? No solamente con las plantas, con los animales, sino con el cosmos entero, ¿no? Con todo el género humano, etcétera, ¿no? El título de hoy, por ejemplo, he puesto varios títulos en los encuentros que son como orientativos, porque luego vamos siguiendo el hilo de lo que va saliendo, ¿no? Sobre la marcha, porque siempre está vivo, ¿no? Pero estos títulos orientativos son interesantes porque nos dan como conceptos clave. Y el de hoy se llama cultura y educación. Si nos fijamos bien, estas tres ideas son quizá un resumen de todo lo que todo el mundo hoy día consideraría que son los valores principales, ¿no? La naturaleza. He puesto natura, que es como más contundente, ¿no? Es la palabra latina. La naturaleza. Todo el mundo está de acuerdo que esto, pues, nunca habrá bastante, ¿no? Contacto con la naturaleza. O sea que la tenemos que conservar, respetar, alimentarnos en ella, etcétera, ¿no? Cultura. Todo el mundo estará de acuerdo en que la cultura es lo más importante, ¿no? Y educación. Si abrimos la televisión, escuchamos propuestas de políticos, etcétera, al final de cuentas nos damos cuenta que todo lo cifran en la educación. O sea, la educación es lo básico, porque es donde se conforma o se deforma al ser humano. O sea que de entrada estos tres conceptos son como muy cercanos a la naturaleza esencial de cada uno de nosotros. Y entonces, desde las humanidades también una cosa muy bonita es que cogemos gusto por las palabras. Incluso se podría decir que las humanidades es aprender a querer las palabras y a entender que las palabras tienen un sentido que es interesante. Y los más estudiosos hablan en este sentido de una ciencia que es la típica ciencia de los humanistas, que es la etimología. Y la etimología quiere decir buscar el sentido verdadero de las palabras, no solamente de dónde vienen, porque en los diccionarios etimológicos podemos ver cada palabra de dónde viene, si viene del latín o del griego o de una lengua germánica, etc. Pero etimos en griego, etimología, etimos, quiere decir verdadero. O sea que la etimología nos lleva a considerar el sentido verdadero de las palabras. No digo que esto haya que hacerlo siempre, porque las palabras están sujetas a evolución y hoy día empleamos palabras así, pues, en el sentido corriente y vulgar, y para hacernos entender tenemos que atenernos a estos sentidos vulgares. Pero a la hora de reflexionar, de querer indagar, etcétera, es muy bonito profundizar en el sentido de las palabras, porque entonces esto es iluminador, o sea, nos ayuda a encontrarnos a nosotros mismos. Por ejemplo, cultura, la palabra cultura, digo ya en plan casi provocador, porque la provocación forma parte de la cosa. La definición más bonita que yo he encontrado de cultura, porque esto lo puede hacer cada uno, o sea que aquí lo que hacemos es invitar a cada uno a una indagación creativa muy interesante, que es la tarea más bonita de la vida. Entonces, por ejemplo, la palabra cultura que todos manejamos, ¿alguien se ha preguntado realmente qué es la cultura? Porque los medios de cultura, sí que, bueno, la cultura, sí, bibliotecas, cines, películas, libros bonitos, filosofía, el bachillerato, etcétera, etcétera, ¿no? Vienen todas estas ideas. Pero, vale, todo esto son medios de cultura, son como las herramientas, como los materiales. Porque la cultura misma, cultura tiene que ver, ya lo digo de entrada, con agricultura, cultivo, con la idea de cultivo. Y entonces aquí viene ahora la provocación, que es la definición más bonita que yo he leído de cultura, ya profundizando en ello, es que la cultura, yendo al grano, es aquello que queda cuando nos olvidamos de todo. Y esta definición me parece acertadísima,
Porque todos estos medios de cultura, como los que usamos aquí, de conceptos, de ideas, de doctrinas, de filosofías o imágenes, porque también vamos a tratar de las imágenes, ¿no? De los símbolos, ¿no? Todo esto son instrumentos que nos ofrece el mundo para entrar en nosotros mismos, para poder profundizar en nuestra naturaleza, porque de lo que se trata es de esta conexión con uno mismo, ¿no? Con lo que llevamos dentro. Entonces la cultura es para esto. Profundizar en conocimientos, aprender quizá conceptos nuevos, indagar en el sentido de los conceptos y todo esto para conectar con nuestro corazón, porque si profundizamos en las cosas de la cultura nos damos cuenta que en el fondo lo más interesante siempre está hablando de nosotros mismos. La naturaleza es una palabra, es un gran valor, pero la palabra misma es como ambigua, tiene un sentido que vale la pena indagar. Pensando ahora en las clases anteriores, y sobre todo en los que no estaban aquí presentes, hemos dicho que al indagar sobre el ser humano, que al aproximarnos a las humanidades y a nosotros mismos, hay que tener en cuenta esta doble naturaleza que tenemos, o un doble aspecto de nosotros mismos. Y esto el día anterior lo representábamos con una figura geométrica, que es como la primera de todas las figuras geométricas y la base de toda la geometría. La geometría de todas las artes simbólicas, de todas las disciplinas, es la que más directamente nos habla sobre nuestro ser. Y entonces usábamos una geometría, la primera, la figura más sencilla de todas, que se llama el mandala, que decíamos quiere decir almendra, mandala, ametlla, mella, mandala. Es una palabra indoeuropea, sánscrita. Y entonces el mandala es muy sencillo, porque es esta figura. Esto es lo que significa mandala. Que si nos fijamos, el simbolismo de la almendra que se aplica a la comprensión de nosotros mismos y del mundo. Una cáscara envolvente y un núcleo sustancioso. La cáscara es grande, extensa, el núcleo es más pequeño, está en el interior. Esto se aplica a estas dos facetas de nosotros mismos, o sea que todos tenemos un ser convencionalmente reconocido, que es nuestro ser persona, nuestro ser individual, se le puede llamar. Es nuestro ser con forma. Y normalmente, por ejemplo, en el mundo de hoy, es lo único que se reconoce del ser humano. O sea, cuando decimos un hombre, una mujer, un ser humano, nos referimos normalmente a esta carcasa, a esta parte exterior, que tiene como base el cuerpo. Y junto con el cuerpo tiene esto que llamamos la psique. O sea que son una serie de sentimientos, emociones y ideas que están ligados al cuerpo, a la vida del cuerpo en el tiempo. O sea que también esta carcasa, esta persona que somos, persona quiere decir máscara, esta persona es nuestro ser en el tiempo. Es como un vehículo, como un coche que nos permite circular en el tiempo, desde que nacemos hasta que nos morimos. Claro, para entrar en estas ideas hay que cambiar el punto de vista. O sea que son todas ellas invitaciones a cambiar el punto de vista, que es el que hemos aprendido. La persona, nuestro ser en el tiempo, hecho de un cuerpo físico y lo que percibimos con el cuerpo físico, porque cuando decimos cuerpo físico estamos hablando de los 5 sentidos. Y con los 5 sentidos percibimos el mundo exterior, o sea que el cuerpo lo ligamos con el mundo exterior, o sea, con nuestra parte física, ¿no? Si nos quitan los 5 sentidos no nos enteramos de nada, ¿no? No vemos
nada, no podemos percibir nada que sea exterior, ¿no? Y luego, junto con este cuerpo hay todas las ideas adquiridas desde que nacimos, empezando por el lenguaje. Nos lo enseñaron todo, todas las palabras del lenguaje, y a partir de estas palabras, pues todas las ideas que nos permiten identificar cosas, y no solamente cosas de fuera, sino también cosas de dentro. Te dicen, estás triste, estás preocupado, estás nervioso. Todo esto son referencias a estados internos. O te duele, ¿dónde te duele dentro? O sea que nos enseñan también con el lenguaje a identificar partes de nosotros mismos que ya no están fuera, que están dentro. Y junto con los conceptos están las emociones, o sea que se podría decir que la psique está hecha de ideas y de emociones, y que estas ideas no solamente son, digamos, palabras o están designadas por palabras, sino que también son imágenes. O sea que nuestro ser psíquico interior es toda una colección, se podría decir, de recuerdos, diapositivas, etcétera, imágenes, ¿no? Sobre todo, o sea que no solamente pensamos con conceptos, sino que pensamos con imágenes. Entonces aquí lo importante es ver que esta persona, esta carcasa, esta cáscara, es nuestra parte exterior y que no es lo que nosotros somos. Y cuando en sentido así filosófico, antiguo y tradicional se dice que nosotros no somos esto, no quiere decir que no lo seamos, sí que lo somos. Somos este cuerpo también y toda esta historia que continuamente ampliamos y comentamos con los demás, ¿no? Pero no es lo que somos esencialmente. ¿Por qué? Porque dura poco tiempo. Es efímero. Y nosotros somos más que todo esto. La prueba de que somos más es que todo esto lo podemos observar. O sea que, por ejemplo, nuestro cuerpo lo podemos observar, no solamente en el espejo, sino que ahora mismo, por ejemplo, podemos sentirlo. Podemos sentir nuestros pies, podemos sentir nuestras posederas en la silla, podemos sentir nuestros hombros, sentir, por ejemplo, si hay alguna parte que está tensa de nuestro cuerpo. Este es un ejercicio muy interesante, ¿no? Muy recomendable siempre, ¿no? Siempre que queremos lentificar el tiempo, indagar en nosotros mismos, es recomendable empezar sintiendo el cuerpo, que es la parte más, digamos, primera, ¿no? De nuestra identidad personal. O sea que si nosotros somos capaces de observar nuestro cuerpo, quiere decir que somos antes que nuestro cuerpo. Y aquí hay que cambiar el chip, porque nos han enseñado que lo primero es el cuerpo y que luego lo que es la conciencia viene como una emanación del cerebro o de lo físico. Pero esto está equivocado, o sea que para penetrar en nosotros mismos y adquirir un conocimiento verdaderamente humanístico, en este punto hay que cambiar el chip y mirarlo desde otro punto de vista, que es mucho más interesante, y ver que si podemos ver nuestro cuerpo, o sea, contemplarlo, sentirlo, somos conciencia que está percibiendo este cuerpo. Y esta conciencia es anterior. Bueno, esto no hay que creerlo porque lo diga yo. Esto, las humanidades, es cada uno aprender a indagar por sí mismo. O sea que también puede decir, las humanidades es hacerse mayor y constatar en uno mismo cosas que a veces pues contradicen lo que es la educación convencional, lo que nos han dado en casa, porque en la educación convencional nos enseñaron lo que pudieron los padres y también los profesores, etcétera, ¿no? Y amigos, etcétera. Entrar en las humanidades quiere decir tener la valentía de aprender a revisar todas las ideas adquiridas y cambiarlas cuando no son correctas. Entonces, esta misma contemplación que hacemos con el cuerpo la podemos hacer con nuestros pensamientos. Podemos ser conscientes de nuestro pensamiento. Es fácil. O sea que continuamente nuestro pensamiento nos brinda ideas, nos trae imágenes, nos sugiere cosas. Oh, esto ahora no sé hacia dónde vamos con todo este discurso. Antes yo tenía mucho que hacer, he venido aquí, bueno, esto ahora qué hora debe ser. O sea, el pensamiento todo el rato está aportando sugerencias y las podemos observar.
aunque corrientemente no lo hagamos, pero las podemos observar. Entonces, si observamos nuestro pensamiento, nos damos cuenta que no somos el pensamiento, que somos una conciencia anterior al pensamiento. Esto es el camino directo a las humanidades y a nosotros mismos. O sea que se podría decir que el autoconocimiento, la autoindagación, empieza con esta capacidad contemplativa, en la cual nos hacemos libres, porque aquí ya no dependemos de la opinión de los demás. Sí que dependemos de lo que dicen los que saben más que nosotros, y por esto los escuchamos, a ver si será verdad esto. Pero tú lo tienes que constatar, porque si no, no salimos de la infancia. O sea que el pensamiento se puede contemplar. Y merece la pena contemplarlo, porque entonces hay como un distanciamiento con respecto de nuestros pensamientos. Y esto es el camino de nuestra libertad, porque muchos de nuestros pensamientos nos dañan y vienen en momentos que no son oportunos, o son cosas que no tienen sentido, o sea, que tienen sentido porque nos las creemos. Y entonces podemos aprender a descreer de ellas, o por lo menos a no darles tanta importancia. Luego, además del pensamiento, está la emoción, los sentimientos, que no son lo mismo que el pensamiento, normalmente se distingue. Por ejemplo, el pensamiento se lo compara más con el aire. Por ejemplo, si hablamos de todo esto en términos de los elementos de la materia, que se puede decir, ¿no? Los 4 elementos de la materia, o sea que en este círculo, si decimos, el círculo ahora lo usamos para simbolizar la materia, pues entonces hay 4 aspectos principales, que se los llama los 4 elementos. El cuerpo obviamente tendría que ver con la tierra, con el elemento tierra o el estado sólido de la materia. Los sentimientos se los compara con el agua, porque se parecen al agua, ¿no? O sea, cuando uno está triste, cuando uno está eufórico, cuando uno está deseoso, cuando uno está deprimido, ¿no? Son como los movimientos del agua, como los remolinos, ¿no? Y en los sueños aparecen así, o sea que muchas veces cuando soñamos inundaciones, a mí me ha ocurrido muchas veces, ¿no? Inundaciones o lluvias, como está ocurriendo ahora externamente, pero en sueño. Esto quiere decir que hay un desequilibrio, o sea que hay como demasiado movimiento emocional. Y el pensamiento, en cambio, ya serían otras aguas, quizá unas aguas superiores, porque el pensamiento, o sea, si el agua es el estado fluido, el pensamiento ya sería el estado vibracional. O sea, las ondas de pensamiento, como en la radio antes se representaban siempre como vibratorias, ¿no? Espacio vibracional. Esto es el pensamiento, es mucho más rápido que el agua. Por ejemplo, ahora, si lo que yo estoy diciendo está entendido, es porque estamos en una misma onda vibratoria mentalmente, ¿no? Y esto serían pues como 3 elementos, ¿no? Pues aquí, por ejemplo, podemos poner el agua, aquí pondremos el aire, pensamiento, y aquí, por ejemplo, ponemos la tierra. Estos son los signos convencionales para los 4 elementos. Y entonces aquí arriba falta el otro elemento, el fuego. Y el fuego en el ser humano tiene que ver con la palabra. Y esto se olvida muchas veces, porque se dice, por ejemplo, que nos distingue de los animales. Bueno, los animales también tienen, los 4, pero el ser humano, la palabra, es lo más ígneo, es lo que tiene más cariño, por así decirlo, y más interés, y está directamente ligada la palabra a la parte espiritual del ser humano, o digamos a la parte superior del alma, ¿no? A la que nos permite indagar, observar, reconocer lo bueno en los otros, ¿no? Porque con la palabra el ser humano interactuamos de una manera que, bueno, que los animales no pueden, todo esto no pueden. O sea que la palabra, o los antiguos dicen logistike psyche, ¿no? En griego, la parte lógica, pero no lógica en el sentido de la lógica, sino logos para los antiguos es palabra. O sea que el alma hablante, esto los antiguos escolásticos y todo, el alma hablante, el alma animosa, el alma vegetativa y el cuerpo.
Da igual, ahora no vamos a entrar en los detalles de todo esto. De esto han hablado todos los grandes sabios. Ramon Llull tiene un tratado sobre los 4 elementos, etcétera, ¿no? 4 partes de nosotros mismos, un cuerpo y 3 aspectos interesantes del alma. Pero lo más importante de la teoría de los elementos, de la doctrina de los elementos, es la quinta esencia, éter, que es la conexión o la emanación de estas 4 posibilidades a partir de un centro. O sea que estos 4 posibilidades de nosotros mismos son conciencia. En la teoría de los 4 elementos se lo llama éter, el éter, y se lo relaciona con el corazón. O sea que todas estas consideraciones profundas sobre nosotros mismos tienen que ver con la conciencia, porque es lo que somos. Y este es uno de los grandes cambios de chip que hay que hacer para entrar en las humanidades. Un cambio de chip al que nos ayuda la física moderna y toda la ciencia moderna, que reconoce que la esencia del mundo es conciencia. Einstein, Heisenberg, la mecánica cuántica, todos estos nos dicen que este movimiento, que esta, digamos, visión de la materia sólida es ilusoria, o sea, es verdadera para nuestra vida corriente, pero filosóficamente no es correcta, porque todo esto son galaxias de átomos y protones moviéndose a toda velocidad, como todas las galaxias del cielo, y que todo esto son movimientos que están hechos por una conciencia que en todo momento lo está generando todo, que a la vez es amor. O sea que entre el protón y el electrón hay una fuerte, pues si no lo queremos llamar amor, no lo llamemos amor, pero digamos atracción y repulsión. O sea que el cosmos, desde este punto de vista, es un plan dual que genera una conciencia siempre siendo, moviendo pues, toda la movida cósmica, ¿no? Y nosotros estamos en ello. Entonces tenemos esta parte externa, carcasa, que participa de todo un movimiento cambiante. ¿Por qué? Porque tiene forma. O sea que nuestro ser personal tiene forma. Y como que tiene forma, está ligado al tiempo, está ligado al espacio y está ligado también al principio y al fin, porque todas las cosas que están en el tiempo, dicen los antiguos, Aristóteles el primero, que están sujetas a generación y corrupción. Y si nos fijamos, la naturaleza continuamente es una generación de nuevos seres, de nuevos organismos, no los árboles, las semillas, las flores, las esporas y todo esto, ¿no? Y los huevos y los que salen de los huevos y luego los que se mueren y se anquilosan y son comidos por los otros. Y entonces nuestra carcasa, nuestra persona, está en este movimiento. O sea que el cuerpo tiene los días contados, digamos, tiene un principio y tiene un final. Y luego toda esta psique que está ligada al cuerpo, también, porque está ligada al cuerpo, porque es una historia que empieza el día que nacimos y se va a terminar el día que nos morimos. Y los sentimientos igual. O sea que se podría decir que esta persona, los budistas esto lo llaman el agregado individual, el agregado, es como un ensamblaje, un mejunje de energías en distintos niveles de sutilidad, porque claro, no es igual de sutil la tierra que el agua y que el aire. O sea que el pensamiento es más sutil que la emoción, pero también es material, ¿no? Y el cuerpo pues es más denso, ¿no? O sea, y todo esto tiene forma. O sea que en este caso llamamos materia a todo lo que tiene forma. Y entonces aquí este tema es fundamental de meditación de todos vosotros, o sea, ver cómo la forma está ligada a la corrupción, a la generación y a la corrupción. Entonces, es un doble movimiento que se podría, pues lo más sencillo sería representarlo con 2 flechas, ¿no? Generación y corrupción. Corrupción, generación. Aristóteles lo dice en griego, génesis y phthora. En griego, phthora, que quiere decir corrupción. Y esto podríamos decir en un primer nivel que la naturaleza es esto. La naturaleza es toda una movida cósmica sometida a este doble movimiento de generación y corrupción. Aquí también podríamos recordar aquel emblema tan bonito que puso de moda Lao Tse, que es precioso, que es
un desarrollo del mandala que es una maravilla, porque de aquí yo recomiendo meditar con la geometría, como estamos haciendo aquí, porque la geometría es sagrada. Platón dice que Dios geometriza siempre. O sea que este acto creativo, de esta conciencia que en este momento y siempre lo está creando todo, lo hace modo geométrico, dicen los antiguos. O sea, como un centro o conciencia que al expandirse genera todas las cosas, como un Big Bang. Pero no que ocurrió en el tiempo, porque este Big Bang es el que genera el tiempo. O sea que el tiempo y el espacio están continuamente generados. Pero claro, nuestro ser verdadero, etérico, conciencia en estado puro, este no está sometido al ciclo del tiempo. Está siempre siendo, y es lo que somos. Se podría decir que las humanidades no son nada más que olvidarse de todo para recordar esto, para serlo, es decir, para asumir que uno lo es. Hay algunos que esto lo oyen y ¡pam!, ya está. A esto se le llama iluminación, despertar. La mayoría lo hacemos poquito a poquito, oyéndolo. Anda, ¿será posible que yo soy conciencia y que no soy cuerpo? ¿Será posible que haya un tiempo primero que no transcurre? Porque claro, yendo ahora al tiempo, podemos también comprender que esto, el círculo representa el tiempo, ¿verdad? Porque el tiempo, ¿cómo se marca el tiempo? ¿Quién lo marca? Pues lo marca sobre todo el sol, ¿no? Día, noche. Estos serían los dos movimientos. Día, con el fuego, y noche, pues con el agua o lo que fuera, ¿no? Porque, claro, se corresponden los puntos cardinales con los momentos del tiempo, ¿no? Día, noche, mañana, tarde, por ejemplo, ¿no? O verano, invierno, primavera y otoño, ¿no? Las 4 estaciones tienen que ver con los 4 elementos de la naturaleza o las 4 partituras del círculo, ¿no? O sea, que hay un tiempo que transcurre. A este se le llama Cronos, como decíamos en las clases anteriores. Cronos, que la mitología lo representa como un dios bastante maligno que se come a todos sus hijos. O sea que todo lo que son formas en el tiempo, incluido nuestro cuerpo humano, nuestras ideologías, pensamientos, ideas, recuerdos, etcétera, todo esto se lo come Cronos, se lo va a comer. Dura un tiempo. Los pensamientos no duran mucho, pasan enseguida. Los estados de angustia o de euforia y tal, estamos contentos y de pronto ya estamos tristes porque nos han dicho no sé qué. O sea que todo lo que es cambiante está bajo el poder de Cronos, decíamos el día anterior. Y entonces hay otro tiempo, esto es bonito de verlo así, otro tiempo que no transcurre. Y aquí la geometría, por ejemplo, es prodigiosa. O sea que a esta conciencia, que siempre está, que siempre es, si nos fijamos bien, no está sometida al tiempo, porque siempre está siendo. O sea que, en tanto que conciencia, todos nosotros siempre estamos viviendo en otro tiempo mucho más interesante que se produce en lo simultáneo, no en lo sucesivo. O sea que siempre estamos siendo. Por ejemplo, dicho de otro modo, no hay ningún ser humano nunca que haya estado en el futuro o que haya estado en el pasado. Nunca nadie ha estado en el pasado. Esto cada uno tiene que constatar si es verdad o no. Y nunca nadie estará en el futuro, porque pasado y futuro existen en la persona, como ideas, como pensamientos. Porque ¿qué son los recuerdos sino pensamientos? ¿Y qué es el futuro sino planes, proyectos que compartimos, deseos compartidos? De ser abuelos, de tener una república fantástica, todo esto son proyecciones, son ideas, son cosas que están sometidas
al ciclo de generación y corrupción. Entonces los antiguos, por ejemplo, Platón, los grandes filósofos, siempre digo Platón, porque es que Platón es el padre de los filósofos, como dicen todos, no solamente los filósofos antiguos, sino los modernos, porque todos los más modernos y científicos, al final de sus días, cuando ya están cerca de la muerte, todos dicen Platón, Platón, hay que volver a Platón. ¿Por qué? Porque Platón resume todo el saber antiguo y lo dicen las leyendas y todo, pues recogió todas las leyendas de los pitagóricos. Se inició en Persia, se inició en Egipto, etc. Él y Pitágoras y todos los que precedieron estaban en contacto con los budistas. O sea, todo el saber antiguo griego, cosa que en las universidades no han querido reconocer, estaba abierta a la vida de la ruta de la seda, lo que llamamos la ruta de la seda. Hasta el siglo XIII, época de Marco Polo, por allí se circulaban normalmente. Y los griegos iban hasta la India y hasta la China, y venían los de allá hasta Egipto, etc. Y todo esto está documentado, y Gómez de Liaño, en un libro que se llama El Círculo de la Sabiduría, que yo me lo he zampado así de 3 tomos, allí lo explica, porque se ha pateado todos los museos de Asia, ¿no? Etcétera. Son cosas que están documentadas, pero aquí ha habido como una visión parroquial del mundo y de la historia, como si todo hubiera sido inventado en Grecia, como un bolet, ¿no? Lo pusieron de moda los ingleses, ¿no? El milagro griego. Como para decir, mira, lo de Occidente y Europa no tiene nada que ver con Oriente, nada, ni con la espiritualidad, ni con nada. Aquí todo práctico y racional. No, esto es una mentira. O sea, todo el saber antiguo de Europa, digamos, y de Occidente está en consonancia con el de Oriente. Esto, por ejemplo, es una parte fundamental de las humanidades. Entender que hay una unidad esencial de todas las tradiciones sapienciales, sagradas y filosóficas y religiosas del género humano. O sea que si uno profundiza en el hinduismo, en la filosofía presocrática, en la filosofía de Platón, en el cristianismo, en el budismo, en la cábala, por ejemplo, hebrea, en todo lo que son tradiciones sagradas de la humanidad, estas que han generado civilización durante siglos, no estoy hablando de cualquier parida imaginada por un pensador de hoy, ¿no? Sino el pensamiento profundo de las civilizaciones es coincidente. O sea que hay una tradición primordial del género humano. Y las humanidades nos sirven precisamente para conectar con ella. Y teniendo las claves, uno lo puede reconocer. Porque uno puede leer el Rig Veda o los Upanishads o todos estos, o los Itihasas, que son como las epopeyas del hinduismo, ¿no? El Ramayana y el Mahabharata, que son muy bonitas, la historia del príncipe Rama, ¿no? Que el demonio le roba la princesa Sita. Todo esto habla del alma humana, ¿no? Porque un demonio le ha robado a uno el alma, ¿no? Y se ha olvidado de todo. Y entonces todo el Ramayana es la recuperación de la princesa Sita. O sea que uno se identifica con aquello cuando lo lee, porque pues esto es lo más actual que hay en el mundo, como la Blancanieves, ¿no? Que pierde la memoria, ¿no? Porque ha mordido una manzana y se ha quedado dormida, ¿no? O sea que también en el folclore, en los cuentos, en la conseja, hay un saber universal del género humano, y no podría ser de otra manera, porque el mundo y el ser humano siempre es lo mismo. Y es una misma estructura, por así decirlo, que es una estructura que no es tal estructura, no es como un andamio, sino que es una estructura dinámica, súper bonita, armónica. Los antiguos lo comparan con una música, ¿no? Pitágoras dice es como una música, ¿no? El mundo es como un instrumento musical que continuamente está sonando, ¿no? Y entonces la filosofía, las humanidades, todo esto sirven para aprender a sintonizar con esta armonía que nosotros llevamos, porque lo somos. Entonces todo esto, por ejemplo, es la cosmología. En la lección de hoy hay esta idea tan interesante de la cosmología, que el mundo moderno ha perdido, con tanta ciencia, porque uno se puede perder. Lo que ha pasado con el conocimiento del mundo actual es que se ha querido profundizar tanto en el conocimiento de la cáscara que se ha perdido el contacto con el centro, se ha perdido.
Y entonces sabemos muchísimo de aspectos del cuerpo humano, de aspectos de la psicología, de aspectos de la mecánica, de líquidos, etcétera, etcétera, pero hemos perdido una idea unitaria del mundo y de nosotros mismos. Las humanidades sirven para recuperar esta unidad de nosotros y el mundo. Y entonces la idea de cosmología es la idea de que nosotros, el ser humano, cada uno de nosotros, somos el centro del mundo. Esto es la cosmología, porque a partir del centro el mundo tiene un sentido. ¿Y el centro qué es? El centro es conciencia y es amor. O sea que no pero también físico. Porque el ser humano, el mundo no lo podemos ver más que desde nuestro estamento humano. Entonces las humanidades nos enseñan a recuperar esta visión cosmológica, que es una visión mandálica, centrada. O sea, ver que hay siempre una periferia y un centro. Y esto se aplica a todas las artes y a todas las ciencias y a todo, y nos va dando las claves de la comprensión. Geometría sagrada. O sea que, por ejemplo, algún día, pues el día que viene hablaremos más de simbología y todo esto, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, la geometría se estudia con los números. Va junto geometría y números. Y con la música y con la astronomía, porque todo esto son los movimientos del cielo. Bueno, un esquema, por ejemplo, que está en mi libro, que lo he reproducido porque es muy importante, es la visión, digamos, geocéntrica, que nos ayuda a comprender la cosmología. O sea que considerar la Tierra plana, el cielo redondo y el ser humano aquí sobre la Tierra plana, y debajo del cielo. Y entonces en el cielo idealmente hay una estrella que no se mueve, la estrella polar. O sea que si ponemos una cámara por la noche enfocada a la estrella polar, veremos que hay efectivamente el firmamento, que los antiguos lo representan como una cúpula. O sea que todas las estrellitas del cielo en forma de constelaciones giran siempre juntas. Se llama firmamento porque son fijas, son estrellas fijas y giran todas alrededor de la polar. Entonces la cosmología es recordar esta idea que hay un eje del mundo, que existe incluso en sentido físico, digamos, porque es un eje que va desde la polar hasta el cráneo de nosotros mismos, idealmente, ¿no? Porque es una polar que hay que situarla encima, y entonces hasta el centro de la Tierra. Y entonces el ser humano como conciencia encarnamos este eje. O sea que la conciencia está ligada con esta idea vertical de eje. Porque, por ejemplo, si perdemos la conciencia, perdemos la verticalidad. O sea que la vertical está relacionada con la conciencia. Y esto, por ejemplo, nos lleva, por ejemplo, al simbolismo de la cruz, que es muy fácil. Porque la cruz, ¿qué es? La cruz es en la horizontalidad de la vida, digamos, del transcurso horizontal de las cosas, acordarse de la verticalidad, que es conciencia. O sea que participamos de las dos cosas, de lo horizontal y de lo vertical. Y la vertical siempre nos va a llevar en el centro, en el presente. O sea que la geometría es mágica, porque solo pensar en esto, la cruz en realidad es tridimensional, como la representaba Gaudí siempre, ¿no? O sea que la izquierda y la derecha, arriba, abajo y también delante y detrás. O sea que la cruz se relaciona con la forma cúbica. Y fijaos, como solamente pensar en esto lo utilizamos en el Tai Chi Chuan y en estas gimnasias sagradas, ¿no? O sea que la alineación, en este caso, pues tomando como base el cuerpo físico, pues siempre es sentir los pies, ¿no? Abajo, la tierra abajo, luego arriba el cielo, colgar de la estrella, idealmente, ¿no? Y entonces lo de delante, lo de detrás, izquierda, derecha. Bueno, y solo pensar esto, pues uno está centrado, físicamente al menos, ¿no? Pero claro, este estar centrado nunca es solamente físico, sino que también es la conciencia que se calma. O sea que el centro nuestro no hay que verlo tampoco como un puntito
aunque sí que también puede ser un puntito, por ejemplo todos los chakras y todo esto son como puntitos en el cuerpo, pero este no es el centro importante, porque somos conciencia y el centro de verdad es la conciencia, es nuestro ser consciente, nuestra dimensión consciente, que también es nuestra dimensión amorosa, o próxima, o despierta, porque cuando decimos amor, el amor es una de las palabras que más se ha maleado y que más difícil es de comprender. O sea que esta conciencia que somos, que el primer día decíamos, los indios la llaman Satchitananda, o sea que es conciencia, es ser y es felicidad, ananda, felicidad, amor, beatitud, gozo. Entonces este es el centro, o sea que la idea de centro se relaciona con la idea de eje. Esta digresión cosmológica ha sido para decir esto, y que la esfera que la representamos, perdón, el círculo que lo representamos así en el plano, en realidad es una esfera. O sea que hay que verlo tridimensional, y entonces en la tridimensión el centro se convierte en eje. O sea que entonces la cosmología nos ayuda a ver el movimiento de la naturaleza y el juego de todas sus partes. Y entonces aquí hay una observación interesante, porque por una parte hemos dicho que la naturaleza se puede ver como este doble movimiento de generación y corrupción, siempre transformando todas las criaturas, objetos y formas y esto, pues a primera vista se puede decir, pues es esto la naturaleza, pero también nos podemos dar cuenta que aquí mismo, en este círculo de humanidades y en otras ocasiones, a lo natural le damos un sentido más fuerte, más profundo, porque hablamos también del estado natural del ser humano. Y hablamos de nuestra naturaleza esencial. O sea que para referirnos al ser, a la conciencia, también hablamos de naturaleza. Decimos nuestro estado natural. O sea, ¿qué hemos venido a hacer aquí? Pues a profundizar en nuestra naturaleza verdadera, ¿no? En nuestra naturaleza profunda. Y la llamamos naturaleza. Entonces ocurre como con el tiempo, o sea que se podría decir que hay una, siguiendo en este caso a Santo Tomás de Aquino, que dice las mismas cosas que Confucio, en otro lenguaje, Confucio en la China, Santo Tomás de Aquino aquí en el medioevo, ¿no? un sabio de la orden de los dominicos, pues habla él de la natura naturada, naturata, y de la natura naturans, o sea que podríamos con él aceptar estos dos aspectos de la naturaleza y entender que hay una naturaleza naturada o pasiva y luego una natura naturante, asimilada pues directamente a la conciencia y a la creación que se está produciendo y a lo que nosotros somos en esencia, una naturaleza naturante. Y entonces las humanidades tienen sentido de esta manera de que estábamos diciendo, porque son una invitación a volver a juntar estas dos partes de la naturaleza. Esto sería, por ejemplo, la orientación principal para la ecología moderna, ¿no? O sea, poder comprender en los planteamientos ecológicos que difícilmente se podrá arreglar la naturaleza, el medio ambiente, por medios solamente externos, porque lo que produce todos los desequilibrios es un desequilibrio en la conciencia. O sea que la única manera de ordenar realmente el mundo en el sentido de conseguir una mayor armonía, tanto en la naturaleza física como en la sociedad humana, la única manera es ir a la raíz. Y la raíz es la conciencia, es lo que nosotros somos. O sea que las humanidades nos enseñan a transformar realmente de una manera eficaz el mundo y nosotros mismos. ¿Cómo? Conectando otra vez con la esencia, con lo que realmente somos.
Bien, todo esto son muchos conceptos. Aquí, por ejemplo, hay otra teoría interesante, que no sé si ahora será el momento de decirla, pero por lo menos la voy a apuntar, porque algunos la hemos trabajado en otras enseñanzas que hemos compartido de Tai Chi Kung y de Tai Chi, etcétera, que es muy interesante, porque es una doctrina que nos ha venido a través de la China. Porque esta, por ejemplo, de los 4 elementos, está en todas las doctrinas indoeuropeas, y la encontramos por todo, ¿no? Pero en el Extremo Oriente hay otra, distinta, y son los 5 agentes de la naturaleza, mal llamados elementos, porque se los llama elementos, pero en realidad son agentes. Y es una doctrina, una enseñanza. Cuando digo doctrina, quiero decir corpus de conocimiento que es interesante aprender. Que son agentes, son como las fuerzas transformadoras que continuamente están produciendo este movimiento de generación y corrupción. Y entonces son 5 y se las dibuja en forma de estrella, lógicamente, o también en forma de pentágono. Y son los 5 agentes de la naturaleza, que son el agua, la madera, el fuego, la tierra y el metal. Entonces son interesantes porque se generan unos a otros. El agua genera la madera genera el fuego. Son cosas para saberlas y para meditarlas durante toda la vida. Estas son ciencias que se aprenden con muchísimos años, ¿no? Porque te conoces el simbolismo, lo estudias y luego vas ligando cabos, o sea, te va siendo revelado lo que hay detrás. Entonces, bueno, que el agua genera la madera, pues sí, es fácil, ¿no? Que la madera genera el fuego, pues es cambiar la visión que normalmente tenemos, que puede ser al revés, ¿no? La madera genera el fuego genera la tierra, por ejemplo, las cenizas, ¿no? Y la tierra, según la visión antigua, pare los metales en su seno, ¿no? Los metales son paridos por la tierra. Y el metal genera el agua. A mí me costó más de ligarlo. Entonces, claro, para ligarlo, esto por ejemplo, en el blog nuestro que se llama Arte de la Energía, digo nuestro porque lo compartimos con mi mujer en distintas facetas, ¿no? Encontraréis un cuadro que es del emperador amarillo, Huang Ti. El emperador amarillo es el que lega esta doctrina en el Extremo Oriente, pues seguramente entre el tercer y segundo milenio antes de Cristo, cuando se funda la civilización de Extremo Oriente, porque todos los conocimientos le vienen dados por emperadores filósofos, una manera de decir, debían ser reyezuelos, ¿no? de un puñado de personas, pero muy sabios y sobre todo herederos de tradiciones antiguas, porque ellos dicen que no inventan nada, ¿no? Y Huang Ti tiene un tratado que es el Nei Ching. Y en la introducción del I Ching, yo no me lo he leído, pero la introducción sí, da la doctrina de los 5 agentes de la naturaleza que se relacionan con los órganos internos, con las 5 vísceras. Todo esto es para dar 4 pinceladas sobre lo que es la cosmología, porque la cosmología es una manera de aprender a integrarnos armónicamente en el mundo y aprender también a curarnos. ¿Por qué? Porque estás conectando con una armonía, con una estructura que es la estructura de las cosas y del mundo y del propio cuerpo. Entonces el agua se relaciona con los riñones, o sea que, y la madera con el hígado. O sea que un problema de hígado pues seguramente viene de algún problema en el riñón, ¿no? Y entonces el fuego se relaciona con el corazón, lógicamente. Y la tierra se relaciona con el bazo, la melsa, y el metal se relaciona con los pulmones. Entonces, estas 4 y esto también se relaciona con los planetas, cada uno corresponde a una energía planetaria, a un tipo de emoción, el miedo, por ejemplo, para coger el aspecto negativo, el agua se relaciona con el miedo, la madera pues con la ira, ¿no? Con los ataques de ira, el fuego con el odio,
la tierra con el estrés, la tierra en negativo es el mal de los ejecutivos, el estrés, ¿no? Y el metal con las depresiones. Estas energías negativas tienen también un lado positivo. O sea que en el agua encontramos el miedo, pero también la gentileza, en la madera encontramos la generosidad, etcétera, ¿no? Ahora no vamos a entrar en los detalles de todo esto, pero es para decir que también estos agentes se destruyen o inhiben unos a otros. O sea que el pentágono que hemos descrito es un desarrollo de lo que dice Aristóteles del movimiento de generación, o sea que nos describe un ciclo de generación donde cada uno de estos agentes funciona como madre de otro que aparece como su hijo. Madre, hijo, etc. Y la estrella representa relaciones de inhibición, o sea que el agua apaga el fuego destruye el metal corta la madera rompe la tierra, como las raíces en las rocas, ¿no? Y la tierra absorbe o neutraliza el agua. A veces uno no lo liga viendo el mundo físico, pero lo puede ligar uno sintiéndolo en los propios órganos internos o a lo mejor relacionando el que sabe música con las notas musicales, porque eso también son las notas de la estrella pentagrama, etc., ¿no? Entonces, en el centro de este diagrama se pone el Sol y la Luna. Bueno, hay los 5 planetas, ¿no? Son los 5 planetas. Y en el centro están el Sol y la Luna, o sea que en conjunto son los 7. Pero también en el centro muchas veces vemos que lo que se sitúa es el diagrama que se llama del Tai Chi, que representa siempre la unidad de los complementarios, porque todo está hecho de un juego de parejas. O sea que es un diagrama interesante, los 5 agentes de la naturaleza, que vale la pena tener en cuenta, ¿no? Porque es uno de los tipos de, digamos, de aportación que pueden hacer las humanidades en el tercer milenio, en el siglo XXI. Porque dicho sea de paso, las humanidades, en este sentido de conocimiento universal, hoy día incluyen una amplitud que nunca anteriormente habían tenido, porque con lo del imperialismo y la globalización, la contrapartida interesante ha sido que han llegado a nuestro conocimiento cosas que antes eran muy difíciles de adquirir y que ahora están accesibles, ¿no? Para el que quiera estudiarlas y comprenderlas, ¿no? Y esto, claro, nos puede llevar también a veces a un poco de temor y decir, bueno, que me da vueltas la cabeza, ¿no? Porque hay tantos conocimientos, ¿no? Hay tanta cosa, ¿no? Y la vida es breve. Y además, como he dicho desde el principio, tampoco es importante la acumulación de conocimientos. O sea, que más importante siempre es profundizar. Y todo este tipo de enseñanzas o simbolismos, etcétera, siempre tienen que ir acompañados por lo más esencial e importante que señalábamos al principio, que es la indagación en nosotros mismos. O sea que ahora vamos a completar, y esto continuamente uno pues lo hace en la vida, es recomendable, ¿no? Volver otra vez a conectar con el centro. Conectar con el centro quiere decir conectar con el corazón. No quiere decir que estemos desconectados, porque el corazón representa lo que somos, ¿no? Nuestra inteligencia superior. Ahora ha habido un poco de trabajo con la mente, ¿no? Porque había que recordar cosas y tal, ¿no? Pero la mente se compara con la luna y el corazón con el sol, ¿no? O sea que toda la energía de nuestra mente en realidad tiene su fuente en el corazón, que es donde está la conciencia primera, ¿no? O sea que ahora, si os parece bien, vamos a ponernos en situación de realizar este ejercicio tan bonito que hemos practicado en encuentros anteriores,
y que realmente os recomiendo porque es muy sencillo. Es la invitación a nuestra libertad que nos ha legado el maestro Muji de esta tradición tan bonita, ¿no? Que es la metafísica hindú, ¿no? De Ramana Maharshi. Y entonces este ejercicio asume de entrada que todos los que hemos venido aquí hemos venido con el corazón abierto y con ganas de experimentar, habiendo oído que había un círculo de humanidades y que en este círculo de humanidades había un enfoque que era interesante, que era un enfoque que tenía que ver con el descubrimiento de la belleza y la bondad que llevamos dentro, de lo bueno que tenemos los seres humanos desde que nacemos, ¿no? Y que esto es algo muy satisfactorio y que es algo que al corresponder a nuestra esencia pues es accesible. O sea que entonces asumimos que todos los llegados aquí, todos los venidos a este encuentro, hemos venido con el corazón abierto a esta posibilidad y sobre todo con ganas de experimentarlo, de que no sea solamente ideas adquiridas, sino de poder gustar este ser que somos, poderlo experimentar por uno mismo. ¿Es correcto esto? Entonces, para entrar en el ejercicio, podemos imaginar que cualquiera de nosotros entra por la puerta. Se pueden abrir o cerrar los ojos porque ya veis que es un tipo de... se podría decir que estas sesiones también son como meditaciones guiadas, ¿no? O meditaciones en las que el que expone, en este caso yo, apunta la dirección, pero cada uno lo observa por sí mismo. Y entonces, como que es tan directo, entonces no hace falta una posición específica, ¿no? O sea, ni tampoco tener los ojos cerrados, o sea que esto a comodidad de cada uno. Y tampoco no nos vamos en soñaciones, en lugares distintos, sino que más que nada se trata de aprender a estar en el presente, consciente, ¿no? La presencia consciente, esto es nuestro ser. Entonces podemos visualizar que uno de nosotros se acerca y llama a la puerta, pam pam, y dice, bueno, vengo aquí porque quisiera entrar en este espacio de conocimiento y de experimentación porque entiendo que se trata de la esencia del ser humano, del estado natural de mí mismo. Porque yo durante la vida, pues bueno, he funcionado bien, muchas cosas, pues he conseguido todo, familia, trabajo, muchas cosas, dineros y tal, pero no acabo de estar satisfecho con mi persona, con mi personalidad. Hay demasiado todavía dolor, problema, ¿no? O sea que yo intuyo que hay una manera más armónica, más bonita, más plena, expandida de vivir. Y veo que hay personas que se han acercado y lo han conseguido. Y que aquí esto puede ayudarme a entrar aquí. ¿Puedo entrar? Entonces, venga, adelante. Pasa. Pero deja los zapatos en la entrada. Antes de entrar, deja los zapatos, como se hace siempre cuando entramos en los espacios sagrados, templos, etc., ¿no? Y bueno, y con los zapatos, deja también tu mente. Bueno, pero ¿cómo voy a dejar mi mente? Si precisamente yo venía aquí con la esperanza de que podría aprender a abandonarla. Sí, deja la mente. Mira, es muy fácil. Se puede hacer. Es muy sencillo. En primer lugar, consiste en apartar todo lo que tenga que ver con el pasado. Todos los pensamientos del pasado, todos tus recuerdos, todos tus méritos, todos tus traumas, angustias, todo esto no importa ahora para nada. No lo vamos a usar. Pero no te preocupes porque lo dejas allí con los zapatos y luego cuando salgas lo puedes recuperar sin problema. O sea que no lo vas a perder. Pero ahora, de cara a este ejercicio, aparta todo el pasado. Toda tu historia, tu familia, tu lengua, tu nación,
sitio, tus estudios, tus méritos, tus meditaciones, tus experiencias espirituales, todo esto déjalo ahora, no importa para nada. Y también deja el futuro. O sea, todas tus expectativas, deseos, proyecciones, temores, o sea, todo esto no importa para nada. Bueno, y deja también el presente. O sea, todas las caborias del momento, preocupaciones, cosas en curso, esto déjalo todo. Y con esto deja también, abandona todas las ideas que tengas sobre ti mismo y sobre la vida. O sea que esto ahora no viene al caso. Se puede hacer, lo podemos hacer. Si lo probamos nos damos cuenta que es perfectamente posible. Para el ejercicio. O sea que aquí dejamos todo, nuestras creencias, nuestras ideologías, nuestras fes, nuestros sistemas de pensamiento, opiniones, todo esto fuera. Solo que lo probemos un poco es delicioso. Nos damos cuenta que nos acercamos realmente en un espacio sagrado, que es el espacio de nuestra conciencia. Virgen, sin contenidos. Un punto muy importante, tampoco imaginar. Ahora no imagines nada. Deja la imaginación. Fuera. Vacío. Fuera. Todo fuera. Vaciar. Ahora estamos en este núcleo de la cultura, que es olvidarse de todo. Vaciar. Se puede hacer, apartando. O la mente quiere volver, ¿eh? Viene con sus productos del mercado, aquellos tomates, melones, mira mira, nos viene a traer toda clase de sugerencias y mensajes, pero decimos, no, ahora no estoy para ti. Y lo dejamos todo fuera allí con los zapatos. Entonces ya cuando empieza esta conciencia de un espacio como virgen, ¿no? Tranquilo, que es un estar simplemente, ¿no? Cuando empieza esto la mente, entonces lo lógico es que venga y diga, bueno, vale, ¿y ahora qué? O sea que entonces aquí tenemos que decirnos, dejar también todas las expectativas, ponernos en un estado, por así decirlo, no expectante, o entrar en un espacio no expectante, no esperar nada. Entonces, bueno, es maravilloso porque nos damos cuenta que podemos realmente vaciarnos con un mínimo esfuerzo, pero con esta claridad, ¿no? De apartar pasado, futuro y también presente, ideas sobre lo que somos y sobre lo que es el mundo y todo. Y sin embargo, estamos todavía aquí y está nuestro cuerpo. Y los sentidos funcionan perfectamente. Pero sentimos este espacio de conciencia, se le puede llamar, los indios le llaman Chitakasha, espacio de conciencia. Que no es una cosa, claro, porque si fuera una cosa, pues es un objeto que también tenemos que dejarlo. O sea que nuestra mente atenta también va... nuestra mente atenta, nuestra mente lo quiere cosificar todo, lo quiere etiquetar todo, pero aquí estamos en lo de apartar todas las etiquetas, ¿no? Entonces, ahora, para continuar con el ejercicio, hay una serie de preguntas para las que pido respuesta en voz alta. ¿Esto qué queda después de abandonar el pasado y el futuro y también el presente y todo lo que sabemos y todo? ¿Esto qué queda?
¿Es doloroso? No es doloroso. ¿Tiene forma? ¿Tiene tamaño? ¿Tiene color? ¿Es personal? ¿Ha venido de algún otro sitio aquí? ¿Se puede ir? Si nosotros nos marchamos, luego salimos a la calle, etcétera, ¿tendremos que cogerlo para llevárnoslo? ¿Tiene un origen o un principio donde apareció por primera vez y nació? ¿Se puede marchitar o enfermar? Y ahora una gorda. ¿Tiene final? ¿Y qué distancia hay entre esto y nosotros? Ninguna distancia. Entonces es increíble porque la unanimidad con que se han producido las respuestas significa que cada uno está contestando desde su propia conciencia, corazón. O sea que no... ¿Depende de nuestras opiniones esto? O sea que si hay esta unanimidad quiere decir que es universal, que no es personal, que no tiene principio, no tiene fin, no tiene forma y que no hay ninguna distancia entre nosotros y esto es. Entonces ahora nos damos unos segundos para sentirlo más, para marinar en ello. ¿Pertenece a alguien? Escuelas, religiones, filosofías. ¿Se puede manipular? Este es el descubrimiento más importante que se puede hacer en el reino humano. Esto lo han buscado muchos antes que nosotros y con muchísima dificultad en épocas anteriores. Vivimos un momento de transformación y cambio que nos ha tocado en esta época, en que esto se ha vuelto facilísimo. Los más entendidos dicen que es lógico porque hay mucha energía en el mundo. Y este tipo de descubrimiento que aquí hemos podido hacer de una manera tan sencilla, en otras épocas ha sido objeto de los riquísimos estudios
de arduas prácticas, de disciplinas, etc. Y por esto todas las enseñanzas humanísticas y tradicionales de Oriente y Occidente son buenas, son fantásticas, pero hay que ir con cuidado porque también están mezcladas con concepciones de otras épocas y entonces a veces se sitúan este tipo de descubrimiento que es atemporal, se sitúa en el tiempo como si fuera el producto de un trabajo en el tiempo. Y esto no es un producto de un trabajo en el tiempo, es un descubrimiento ya, fuera del tiempo. Porque es algo que siempre ha sido y que siempre está siendo. Entonces hoy día las humanidades nos invitan a esta limpieza radical continuamente, que puede coexistir con el estudio y con el conocimiento de cantidad de cosas que nos ordenan, que nos ponen bien, que nos ayudan a conectar con nuestro ser. ¿Lo hemos perdido ahora? Entonces el trabajo, por así decirlo, trabajo o juego, es gustarlo, o sea, darse cuenta de este descubrimiento una y otra vez, porque hay que saber que nos hemos apartado históricamente de nuestro ser a través de hábitos mentales que nos han enseñado desde que hemos nacido. El ser no nos lo ha señalado nadie, ni en casa, ni en el colegio, ni en la universidad, ni en ningún sitio de estos. Es como si no existiera. Y se ha mantenido la distancia, o el olvido, o el sueño de la humanidad a través de prácticas, de hábitos, de escuchar continuamente el pensamiento. Se podría decir que hasta ahora hemos vivido bajo la dictadura de nuestro pensamiento, al que seguimos continuamente. Estamos acostumbrados a hacerle caso. Y cualquier cosa que nos dice el pensamiento, enseguida lo atendemos. Estamos acostumbrados a seguir el pensamiento. Somos como esclavos. Entonces lo que hemos visto hoy es el camino de la libertad. Es la liberación. La liberación de una dictadura, de un continuo hacer caso a nuestro pensamiento. Y entonces esto es lo primero, gustarlo, reconocerlo. Y en este reconocerlo, embebernos, impregnarnos de esto tan bonito que somos. Y entonces saber que esto conlleva una reacción por parte de los mecanismos habituales de nuestra mente. O sea que a nuestra mente no le gusta esto. No quiere perder el control. Y entonces nada más salir de aquí, y antes de salir de aquí, pues la mente vendrá a descalificarlo, ¿no? A cada uno su manera. Sí, todo esto muy bonito, pero claro, bueno, sí, aquello que, sí, vale, pero la vida es otra cosa, etcétera. Es decir, que a cada uno le vendrá a la mente a descalificar esto que para ella no existe. Entonces esto hay que saberlo. Porque entonces hay todo un trabajo como de doma, ¿no? Porque con la mente tampoco no vamos a luchar, porque precisamente lo que quiere ella es meternos en una dinámica de lucha, ¿no? Poco a poco se va haciendo en nosotros. O sea que esto que somos, al ser universal, al no ser personal, es mucho más grande, por así decirlo, de lo que es nuestra manera habitual de ver las cosas. Y entonces cuando hacemos un pequeño gesto como el que acabamos de hacer, fluye en nosotros una energía de ayuda que podemos denominar gracia, ¿no? La gracia, que es la que hace el trabajo.
o el cosmos, el universo. O sea, nos ponemos en sintonía con esta conciencia que es la fuente de todas las cosas y de toda la vida. Y entonces ella actúa en nosotros y nos transforma. Es un trabajo muy bonito, en el cual nuestra parte humana, externa, se abre a nuestra parte esencial. Y entonces se produce la transformación en el sentido propio de la palabra, que es la vivencia de nosotros mismos más allá de la forma. Transformados quiere decir que nos reconocemos más allá de la forma, siendo más allá de la forma. ¿Hay algún problema en la no forma? Esta conciencia coexiste con el cuerpo y coexiste con nuestro pensamiento y coexiste con nuestras emociones. O sea que ahora podemos, al salir, idealmente, vamos a buscar todo el paquete que hemos dejado junto a los zapatos. Lo podemos recoger, si es que queremos recogerlo. A través de este gran descubrimiento, poco a poco nuestra vida se va ordenando. Porque también desde la vacuidad, desde este espacio de conciencia, como decíamos el día anterior, vemos lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Y cuándo toca actuar y cuándo toca no hacer nada. O sea que es nuestro maestro. El maestro es nuestro ser verdadero, con el que las humanidades nos enseñan o nos ayudan a poder conectar. O sea que vivimos fuera del tiempo y también en el tiempo. Justo a las 10:01. Doble naturaleza, ¿no? Temporal y atemporal. Aquí, bueno, hoy no tengo borrador, pero hoy me hubiera gustado borrar todo al final así y volverlo a dejar como estaba al principio, el círculo y el centro. En el cristianismo se le llama, ya lo sabéis, sagrada forma. Sí, pero sí, pero no. Sagrada forma. Esto nos da las claves para comprender todas las religiones, el sentido profundo de las cosas. Se come, es para comerlo. O sea que este ser que somos no solamente es algo que hemos visitado aquí un rato, allí con José Olives, allí en la paisajes y tal, aquella tarde y tal, ¿no? Sino que ese es nuestro ser, es lo que somos. Y entonces, solamente comiéndolo, por así decirlo, identificándonos con esta belleza y esta bondad que somos, podemos despertar realmente. Hay budistas que lo dicen de otra manera, ¿no? Sentir orgullo, sentir un profundo orgullo por esta bondad, paz y tranquilidad que somos, quererla, darle tiempo. Pero comerla o beberla es bonito, porque solo con este rato de vacuidad, pues podemos entender los antiguos cuando hablan de estos elixires, ¿no? De estos licores de inmortalidad, que bebiéndolos pues nos hacemos como dioses, ¿no? Pues es así, son maneras imaginales de decir las cosas, ¿no? Pero que tienen sentido.
O sea que todos vosotros, todos nosotros tenemos una suerte inmensa de haber podido conectar con este tipo de experiencia y de poderla compartir. El mismo que nos ha llevado aquí, o lo mismo que nos ha llevado aquí, nos va a ayudar en el camino, porque todo sucede por gracia, ¿no? Y repito, como he dicho al empezar, que hoy día esto es muy fácil. Este va a decir que es difícil. Incluso dirá que es imposible. No, esto hay que practicar durante años o generaciones o vidas. Algunos hablan todavía de vidas, ¿no? Estos son varias vidas. No, ya, porque es lo que somos. Y el cosmos está abierto, nos lo ofrece así hoy día, por poco que abramos nuestro corazón. O sea que entonces, pues del mismo modo que nos metimos en un sueño colectivo, ahora podemos aprender, tenemos la manera de salir del sueño. ¿Cómo? Gustando de este precioso chocolate que somos nosotros mismos. Y luego, estando atentos a las insinuaciones del pensamiento, que vendrá con toda clase de alarmas, deseos, ofrecimientos, productos. No, es que yo, sí, todo esto muy bien, pero claro, no, es que yo tal y cual, para bajarnos otra vez a la persona. Y entonces, cuando vienen estas sirenas, los podemos llamar sirenas, ¿sabéis las sirenas en la antigüedad, ¿no? En la Odisea, ¿no? Que en el viaje de los nautas, que somos nosotros, cantaban unas cosas tan atractivas que los marineros, siempre escuchando a las sirenas. Bueno, las sirenas es nuestro pensamiento, nuestros hábitos mentales, que nos quieren siempre bajar al dolor, o sea, hacernos ir contra los peñascos aquellos de Escila y Caribdis. Y entonces, ¿qué hace Ulises en esta situación? Ulises, que somos nosotros, ¿qué hace? Sí, taparse los oídos y pedirles a sus compañeros que lo aten al eje del barco, al palo mayor del barco, de la nave Argos. O sea que podemos visualizar el mundo como una nave, ¿no? De la que somos el piloto, y entonces pedir, o sea, en estos momentos cuando te viene, pero ahora volvemos a lo real, ¿no? Porque todo aquello sí, muy bonito y tal, igual, pero vivimos en este mundo, la vida es muy dura, etcétera, etcétera, ¿no? No, y estas cosas son muy difíciles, sí, porque José Oliveres dice que nada, pero oye, no, yo tal y cual. Cuando vengan estas, entonces, atados al palo mayor, ¿no? Al palo mayor de la nave. El día que viene hablaremos de los mitos y los cuentos, porque todos los cuentos y los mitos hablan de esto. O sea, de la posible libertad del ser humano. Y en esto nos ayudamos unos a otros. Porque aquí, por ejemplo, normalmente cuando se pide la respuesta a las personas y tal, cada uno opina distinto. Desde la persona todos tenemos opiniones distintas y contrapuestas. Pero cuando hablamos desde el corazón, cuando nos ponemos en el espacio del corazón, entonces hay unanimidad. Y entonces en lo de tomar la palabra, por ejemplo, que esto es muy interesante, podemos hablar desde la persona y podemos hablar desde la conciencia. O sea que esto da también dos cualidades a la palabra. Y desde la persona siempre hablamos cosas relativas, siempre hablamos opiniones, siempre, etcétera, ¿no? No es muy interesante. Para cosas prácticas, la mente se irá poniendo a sitio para las cosas prácticas de la vida. Entonces es muy útil, se pondrá al servicio. Pero aprendemos a salir de su dictadura. La mente es un instrumento precioso. Lo que no puede ser es un dictador que nos mande todo, ¿no? Y que nos ponga continuamente mal, ¿no? Entonces, bueno, parece que de momento estas charlas son tipo monólogo, pero ya veis que es totalmente participativo. Lo que pasa es que la participación es en silencio, es sentir, ¿no? No, quiero decir también que estoy abierto o estaré abierto a diálogo. Sí, diálogo en el sentido platónico, de esto hablaremos. El diálogo es el uso de la palabra para descubrir la verdad. No para bla, 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 ni para convencer al otro.
Entonces, esta es la palabra que sale del corazón, o sea que entonces es muy distinto hablar desde la mente, curiosa y siempre enredona, que preguntar desde el corazón o hacer comentarios desde el corazón, porque entonces lo que viene del corazón siempre es en el sentido de la libertad, de buscar la libertad. Y este es el tipo de interacción que puede haber en este círculo de humanidades. Que sea el corazón que pregunte, no esta, porque esta va a liarlo. Es la Emily Dickinson, la poetisa norteamericana, la llama la loca de la casa. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias.